después de haber escuchado la lectura textual del mensaje número 15, pues esta noche, y como lo estamos haciendo todas las noches, tendremos ya no una lectura del texto, sino una lectura reflexiva sobre lo que dice el texto. A manera de ejemplo, en la mañana hablábamos de esos ríos tan importantes, de tan alta alcurnia como el río que regaba el huerto de Edén, donde Dios puso al hombre de su creación, el hombre de su obra. Ese río regaba el huerto a través de 4 brazos. Pues un río muy importante, pues quizás el más importante del mundo, porque allí estaba el epicentro del plan de Dios. Bien, eso en la tierra. Pero el relato bíblico nos presenta, por supuesto, en sentido figurado, pero no lo presenta así, otro río mucho más importante, porque este ya es celestial, que sale del trono de Dios en la Jerusalén celestial y pues claro, con unas características pues extraordinarias. Al lado y lado crece el árbol de la vida, etc. Bueno, son 2 ríos, uno en la tierra y uno en el cielo, de la más alta jerarquía. Y mencionamos uno que pequeño, casi insignificante, humilde, que en algunas regiones corre inclusive por debajo del nivel del mar. Un pequeño río dentro de los ríos del mundo, pero con una altísima significación, que es el río Jordán. El significado de ese vocablo, traducido del hebreo, es alguien que tiene descendencia. O sea, no termina ahí, sino prosigue. Y esto es lo que nosotros vemos con el Jordán, que es algo con alta significación. En primer lugar, se nos presenta como la línea divisoria, como la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Así como el Mar Rojo fue, en el relato bíblico, la frontera, la línea divisoria entre Egipto y el desierto. Para poder llegar al desierto tuvieron que cruzar cuando el mar se abrió. Entonces, el mar es una frontera de agua salada. Se entra al desierto y después hay otra frontera para entrar en Canaán, que es la línea delgada del río Jordán, una frontera con agua dulce. Siglos y siglos después vamos a encontrar en las riberas del mismo río Jordán el encuentro de Jesús con su primo Johanán, el hijo de Elizabeth y Zacarías. Este encuentro no es solamente un accidente social, sino es una figura, una tipología de los 2 pactos. Allí se encuentran la ley y la gracia.
la ley y los profetas que fueron hasta Juan, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, y la gracia que vino por medio de Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Entonces, allí se encuentran. Por un momento conviven, por un momento coexisten Juan y Jesús, pero finalmente Juan es decapitado. La cabeza de Juan es cortada, es cercenada, y Jesús vive por siempre. Si la figura y la tipología no te dice nada, pues es difícil que algo te diga algo. Bueno, entonces dice el escrito en Querido Diario que todos los ríos desembocan en el mar, y así Jesús desembocó, llegó al río Jordán. Era definitivo ese encuentro allí. Del río Jesús pasa al desierto, así como el pueblo de Israel pasó del desierto, cruzó el río y entró en Canaán. Jesús de Canaán vino al río y fue al desierto 40 días. ¿Por qué Jesús fue a ayunar 40 días al desierto? Porque Moisés había enviado a 12 espías durante 40 días para que trajeran testimonio de Canaán, y presentaron un mensaje que, resumido y presentado con otras palabras, haciendo una paráfrasis, es: eso está maravilloso, pero es para otro tiempo, no es para nosotros ahora. Hay que esperar a que el Señor venga, y entonces sí disfrutaremos la tierra que fluye leche y miel. Así como hoy muchos predicadores dicen que las grandes promesas de Dios son para el milenio, para el reino, para el tiempo del reino, y no para que ahora hijos e hijas de Dios se apropien de esas promesas, las caminen reciamente y hagan retumbar la tierra como un pueblo grande y fuerte, que está anunciado por el mismo profeta que anunció el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Después viene el relato de que el mundo anterior fue anegado por agua, haciendo referencia a los días de Noé. Pero para la nueva dispensación vendría el fuego purificador. Citamos 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. La epístola de Pedro dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Después de esa lectura profética, dramática, pasamos a explicar que así como la mujer estaba oculta, escondida dentro del varón, y una operación de Dios la sacó, la dio a luz, la manifestó, y el mismo varón después pudo conocerla y decir: será varona porque del varón fue tomada, fue sacada,
Asimismo, la tierra fue sacada del agua, estaba escondida, estaba en lo profundo, oculta, en las profundidades del agua. Cuando las aguas, que la Escritura las llama mares, se hacen a un lado, queda la tierra seca al otro lado, se descubrió. Entonces las aguas hacen las veces de un varón y la tierra, que es la que recibe la semilla, hace las veces de una mujer. Ahí está el varón y la mujer, los mares y la tierra. Así como Adán, Eva. Después la genealogía va a presentar a Set, después de Caín y Abel, entra Set en la genealogía. Entonces, varón, mujer, varón. Adán, Eva, Set. Varón, mujer, varón. Tenemos el agua, varón. La tierra que salió del agua, mujer. Y el fuego que está debajo de la tierra, el centro de la tierra, que es ígneo, es el hijo que va a venir en reemplazo del que murió. Así como leímos que Juan fue decapitado por Herodes, y hasta ahí fue ese proceso figurativo de la ley. Pues después los hombres continúan hasta el día de hoy, por supuesto, pero pues, hay que entender las figuras, así como hay que saber leer los tiempos. Jesús dice: hipócritas, ¿cómo no sabéis distinguir este tiempo? Entonces, ahí está el relato. La tierra tiene en su interior oculto un fuego que arde, que ahí está permanentemente, latentemente, sin que se consuma el planeta, así como relata el querido diario, como Moisés fue llamado desde una zarza que ardía sin consumirse cuando Moisés estaba en el monte Horeb y recibió el llamado. Entonces, de la misma manera, nosotros recibimos el fuego del Espíritu Santo y pues se supone que este es el deber ser, que arde en ti sin que te consuma. Nos dice la Escritura que Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor. Lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, y lo repite la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Nos dice la Escritura, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que no apaguéis el espíritu. O sea, así como el altar debe estar encendido siempre, y lo citábamos, pues de la misma manera el fuego del Espíritu debe arder siempre en ti. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. O sea, hay que trabajar ese fuego, hay que meterle elemento combustible. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ahí está ese texto. Entonces, bueno, claro, porque tenemos que mirar qué es lo que consume el príncipe de la potestad del aire.
porque precisamente al estar el fuego tomando del oxígeno del aire, ese es el principal comburente, aparte del material que esté consumiendo, pues no va a arder el fuego si no hubiera ese gas que se llama oxígeno. Bueno, muy bien. Continuamos el texto del escrito, poniendo ejemplos como que Elías hizo llover fuego del cielo, o el ángel del Señor subió delante de Manoa, que era el papá de Sansón, en llamas de fuego en el altar. Y cierra esa línea de textos con Lucas 12:49, donde Jesús mismo dice que Él ha venido a echar fuego en la tierra, y cómo quisiera Él que ya estuviera encendido. ¿Quién va a responder ese clamor de Jesús? Los valientes de David arriesgaron sus vidas para traerle agua en condiciones casi imposibles. Tanto que David regó esa agua en tierra y dijo: no puedo beber yo la sangre de mis hombres. Porque esa agua no era agua, era sangre, porque habían puesto su vida por amor a su comandante, a su rey. Nuestro comandante, nuestro rey, dice: ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido el fuego que él vino a incendiar la tierra? ¿Por qué? Porque, y lo explicamos con la ley del botín, cuando Israel tomaba victoria sobre sus enemigos, conquistaba y obtenía galardón, botín de guerra, cosas que debían ser purificadas antes de ser disfrutadas por las tropas y por el pueblo. ¿Cómo se purificaban? Pues con agua y fuego. Las cosas que no aguantaban el fuego, solo con agua. Las cosas que aguantaran el fuego, con agua y con fuego. Anunciando la doctrina de bautismos. Entonces, no es que arda una llamita como una lamparita de aceite en tu corazón y dices: sí, ahí está el fuego de Dios. No, no, no. No, es que mira el centro de la tierra. Es algo majestuoso. Son millones y millones y millones de toneladas de magma, de metal fundido por las altas temperaturas. ¿Cómo sabemos que hay ese fuego al interior de la tierra? Pues las aguas termales dan testimonio de que la temperatura abajo es cálida, porque sale esa agua que quema. Y los volcanes dan testimonio también. Entonces, esto es claro delante de nuestros ojos. Ahora pues, abocados a la doctrina de bautismos, pues todos de alguna manera hemos sido bautizados como niños en el catolicismo, o después como cristianos, en agua, de alguna manera, o en el agua de la palabra también te sumerges, etcétera, etcétera. Pero vienen los textos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y capítulo 4, versículos 12 y 13, que nos dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha llegado, porque para eso estamos. Quiere decir, si viene fuego a tu vida, que tú eres suficientemente valioso y resistente, porque si fueras endeble, pues solo agüita, agüita para mi gente, dice alguien por ahí que no tiene nada que ver con el llamamiento supremo del Señor Jesús.
Entonces, si llega fuego a tu vida, esto es glorioso. Esto es una honra, un honor, un nivel que te muestra y te confirma que si el oro, que es perecedero, es probado con fuego, cuánto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Entonces, tú dices que crees en esto o en aquello, bueno, viene la prueba. Vamos a probar si es oro legítimo o es una imitación de oro. Cerrábamos el relato, bueno, citando una línea del himno que escribió Eric sobre el fuego que tú encendiste, nunca se apagará. Y con una sencilla oración, dando gracias al Señor, porque el fuego del altar ardería siempre, no se apagaría en ningún momento, y de la misma manera, así queremos que arda tu corazón y el mío, y el de todos nosotros, y ahí podremos quemar el incienso fragante de acción de gracias, de alabanza y adoración. Pero ¿cómo vamos a quemar incienso si no está encendido ni siquiera el fuego del incensario? Entonces, bueno, vamos a detenernos ahí y mañana continuamos. Un resto de feliz noche para todos.